Hay historias que nunca salen a la luz. Casos que fueron cerrados, pero que nunca fueron resueltos. Verdades que alguien decidió ocultar. Y preguntas que siguen sin respuesta. Porque cuando un caso se archiva, la verdad no desaparece. Esto es Expediente Abierto, donde la verdad no se archiva. Puerto Gaitán no es un municipio cualquiera. Es un territorio donde el poder, las decisiones públicas y la justicia han dejado muchas preguntas. Óscar Bolaños, exalcalde del municipio, fue condenado en el año 2019 a 6 años de prisión por contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Pero su nombre no aparece solo en ese expediente. También fue vinculado junto a Edgar Humberto Silva, expersonero del municipio, conocido como Las Calvas. Los paramilitares de Puerto Gaitán llegaron a extremos que el mundo solo conocía en la Segunda Guerra Mundial. A las mujeres que no obedecían sus órdenes las condenaban a trabajos forzados en sus campamentos y las calveaban para el escarnio público. Diana Salinas. Silvia, una de las víctimas y un paramilitar aseguran que el alcalde que se va a posesionar en Puerto Gaitán era quien escogía a las castigadas y quien le recomendó el castigo a los paramilitares. En Puerto Gaitán en 2000 y 2005, una víctima de estos hechos lo testificó. En ese tiempo ellos eran los que castigaban y ponían las leyes. Y para ponerle leyes a uno y castigarlo, se lo llevaban para castigarlo, secuestrado prácticamente 2 meses. En esa investigación fueron vinculados como presuntos partícipes por omisión de funciones y como posibles responsables de hechos muy graves, como secuestro, tortura y desplazamiento forzado. Sin embargo, ese proceso tuvo un giro. La Fiscalía dejó sin efecto las órdenes de captura, reconociendo errores en la actuación. En primera mano el señor Guillermo y en segunda el señor personero, Edgar Silva, era el que señalaba a quién se llevaban y quién se quedaba. Y hay un elemento que cambia la perspectiva. Freddy Hernán, alias Pocillo, es miembro de los grupos paramilitares liderados por alias Guillermo Torres. Hablaba con don Pablo y le comentaba los problemas que le llegaban a diario a la oficina en la personería. Yo estaba estudiando, no pude seguir estudiando porque en el colegio todo el mundo me rechazaba. En el portal Verdad Abierta todavía tienen en su web las declaraciones que el alcalde electo Edgar Silva dio ante Justicia y Paz en febrero de este año para responder por los hechos sucedidos en Puerto Gaitán. Mencioné esas actividades cuando las mujeres estaban involucradas en riñas o en escándalos, chismes, comentarios. Sí era normal que se aplicaran esa serie de castigos. A pesar de las declaraciones del ex paramilitar Pocillo a la Fiscalía y de su jefe Guillermo Torres, no hay abierta ninguna investigación. Por dejar un antecedente, porque allí sucedían muchas cosas con respecto a desobediencia contra la organización, prostitución de menores. Quien aparece como denunciante terminó siendo la única persona condenada dentro de ese proceso con una pena de 17 años. Esto abre preguntas. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Y por qué quien denuncia termina siendo el único condenado? Además, existen testimonios que señalan posibles responsabilidades de actores que ejercían funciones públicas. Estos hechos deben ser verificados, pero no pueden ser ignorados. Por eso, la Fundación Mauricio Caviedes ha iniciado la recopilación de testimonios y documentos con el objetivo de llevar este caso ante las autoridades e incluso a instancias internacionales. Y surge otra pregunta: ¿cómo se tomaron las decisiones judiciales? ¿Quiénes las adoptaron? ¿Por qué este caso no solo debe analizarse por sus hechos, sino por el camino judicial que ha recorrido? Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Mauricio Caviedes y esto es Expediente Abierto, donde la verdad no se archiva. Puerto Gaitán. Poder, regalías y silencio. Ubicado aproximadamente a 200 kilómetros de la capital, Bogotá. Bañado por el río Manacasías,
que desemboca en el río Meta, y este a su vez en el Océano Atlántico. Y hoy les presento la historia del municipio mayor productor de crudo en Colombia, la joya de la corona. Puerto Gaitán Meta, uno de los municipios más ricos de Colombia en recursos naturales, pero también uno de los municipios más cuestionados. Miles de millones convertidos en billones. Denuncias, investigaciones y procesos. Y la pregunta, ¿dónde está la plata? ¿Qué ha pasado realmente en Puerto Gaitán? Esto no es una opinión, es información pública. Estos son documentos, cifras, investigaciones y denuncias. Y lo que voy a mostrar hoy explica por qué intentaron callarme. Puerto Gaitán Meta no es cualquier municipio. Es una de las zonas petroleras más importantes de Colombia. Durante más de 20 años ha sido uno de los territorios que más ha recibido regalías en todo el país. Solo en el Sistema General de Regalías, Puerto Gaitán ha recibido más de 1.1 billones de pesos. Billones, con B de bomba. Si sumamos regalías anteriores, transferencias y todo el flujo histórico, Puerto Gaitán ha recibido fácilmente un promedio de 3 billones de pesos en los últimos 25 años. 3 billones, con B de bomba. Mucho dinero, pero también muchas preguntas. No es poca plata, es dinero con el que se pudiera haber cambiado la vida de miles de personas. Y en el escenario regional aparecen nombres muy conocidos: Edgar Humberto Silva, Óscar Bolaños Cubillos, figura clave y con docenas de investigaciones. Voy a leer algunos apartes. Esto no es una afirmación mía, es información que debe ser investigada. Según denuncias, en zonas rurales, presuntamente habrían sostenido reuniones con hombres armados. Se mencionan nombres como Alexander Fierro Guayara, Aurora Duarte y Darío González. Esto corresponde a denuncias y debe investigarlo la justicia. La pregunta no es si es verdad o mentira. La pregunta es, ¿por qué existen estas denuncias? Medios han reportado investigaciones por hechos muy graves y todos ellos han negado cualquier participación. Pero los hechos quedaron registrados. ¿Cómo un municipio con billones termina con tantas denuncias? Hace unas semanas, el actual alcalde impulsó un endeudamiento por aproximadamente 145.000 millones de pesos. La Procuraduría General de la Nación pidió suspender ese proyecto. La pregunta es, ¿cómo un municipio con billones necesita endeudarse más? Decidí hablar y el señor Alexander Fierro Guayara me interpuso una acción de tutela. Respondí esa tutela con hechos y con responsabilidad. No hubo sanción y no hubo condena en mi contra, porque en Colombia existe la libre expresión, el derecho a la información. Y entendí que el problema no es hablar, el problema es lo que hay detrás. Yo no vine a condenar, porque no soy juez de la República. Vine a mostrarles una verdad. Puerto Gaitán es la joya de la corona. Puerto Gaitán es poder, dinero y silencio. El problema de Puerto Gaitán no es el dinero. No es que sea el mayor productor de crudo en Colombia. El problema es
¿Quiénes lo han gobernado durante más de 20 años? ¿Cómo han sometido con ese dinero a la sociedad? ¿Cómo han manipulado las elecciones una tras otra para seguirse manteniendo en el poder? La pregunta es para los habitantes de Puerto Gaitán. ¿Se quieren seguir dejando manipular de esta estructura política que los ha sometido, que los ha encadenado durante más de 20 años? ¿O se la jugarían por una oportunidad, por una libertad? Dejando a un lado los bultos de cemento, las tejas, las dádivas, las promesas y las mentiras. Me gustaría leerlos en los comentarios de este podcast. Si te gusta este contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Instagram, Facebook. Y esto es Expediente Abierto, donde la verdad no se archiva. Nos vemos en el próximo episodio. Este programa es producido en alianza con la Fundación Mauricio Caviedes, entidad defensora de derechos humanos. Si eres víctima de una injusticia, necesitas asesoría legal, tienes una historia para contar, nuestro consultorio jurídico está para ayudarte. Síguenos en redes sociales como Expediente Abierto Podcast, donde la verdad no se archiva.